tranquilo, Bobby. Nos complace como revista, como Universidad Nacional de Colombia, estar acá con ustedes compartiendo, y nos complace mucho también como medio de prensa alternativa poder estar con ustedes acá hoy en esta entrevista. Bueno, a mí también me complace. Sé que al equipo de los negociadores de las FARC, Ejército del Pueblo en La Habana, también les llena de satisfacción poder recibir a un grupo de jóvenes como ustedes que han estado al frente de la lucha por abrir vías alternativas de comunicación para el pueblo colombiano. Ustedes ahora desde la verba indígena, amerindiana, buscando la senda del aprendizaje, del conocimiento. Eso es valioso porque para enseñar lo primero que hay que hacer es aprender, y eso es un gesto de humildad que es la base esencial para avanzar en cualquiera de los proyectos que uno quiera lograr, sobre todo si es un propósito tan altruista, tan grande como es el de la conquista de la paz para Colombia. Entonces, felicitaciones a ustedes por estar aquí. No toda revista alcanza a llegar a su 22 edición. Ese es un logro muy grande en un medio tan hostil como el de la Academia Colombiana, que pocas oportunidades le brinda a estudiantes que buscan vías alternativas de información y de comunicación. Quiero en especial rendir homenaje a todos los estudiantes caídos, en especial a Martín Hernández, Martín Memoria, Martín Dignidad, y a todos quienes, siguiendo su ejemplo, están ahí enfrente, en la trinchera de la palabra, en la trinchera del debate de las ideas. Entonces, gracias por estar aquí y bienvenidos. ¿Cómo se dará el tránsito de ustedes como organización guerrillera a partido o a movimiento social? ¿Qué características va a tener ese nuevo movimiento político o partido? Bueno, sin las organizaciones políticas, sin las organizaciones sociales, yo creo que es difícil emprender una labor de cambio, sobre todo de transformaciones estructurales en un país con las instituciones tan necrosadas como las que tiene Colombia. La lucha misma de las FARC-EP no hubiese sido posible sin el apoyo popular, bueno, desde la clandestinidad y en gran medida porque existe la lucha de los movimientos sociales en Colombia. Entonces, sin eso no es posible crear un nuevo escenario de expansión de la democracia, que es lo que se ha querido con la firma de los acuerdos parciales que hasta ahora hemos concretado en la mesa de conversaciones de La Habana. Entonces, nuestro tránsito, algunos hablan de pistas de aterrizaje. Me parece que aquí no podemos hablar de pistas de aterrizaje, sino de escenarios de convergencia de las diversas formas y expresiones de movilización, de lucha, de resistencia que hay en Colombia, porque la resistencia armada que está en cabeza de las FARC o de organizaciones como el ELN y otras que han puesto también su grano de arena para la construcción de la Colombia nueva, no es lo único que hay como fuerza de cambio en el país. Quizá es uno de los segmentos, importantes sí, pero uno de los tantos segmentos que existen en este plano de la búsqueda de las transformaciones. El movimiento social ha tenido un papel esencial, lo va a seguir teniendo, entonces por eso yo digo que no se trata de pistas de aterrizaje, sino de escenarios donde lleguemos a construir convergencia. Esa es la característica del nuevo partido o movimiento político que debamos crear. Independientemente de que nos estructuremos como partido, lo fundamental es que exista un movimiento donde lleguen muchas corrientes, muchas organizaciones, digamos, establecer una especie de movimiento de movimientos, en donde sin sectarismos ideológicos, sin dogmatismos, podamos construir proyectos de unidad. Así tengamos algunas divergencias, pero que en lo estratégico hagamos líneas de avance con elementos esenciales
de unidad hacia el cambio, sobre todo hacia la construcción de una verdadera democracia en Colombia. Ese es el escenario que nosotros ideamos, partiendo también de la base de que las FARC-EP como tal, así transiten hacia el escenario legal, deben mantenerse cohesionadas en los escenarios, en los territorios de arraigo donde se han construido históricamente. ¿Cómo se va a conjugar con esos factores de poder que están en disputa, emergentes, que quizás son los más reaccionarios y que han estado más en contra del proceso? ¿Cuál es el diseño que nosotros tenemos? Llegamos a la mesa de conversaciones a partir de la idea de que pues, el gobierno quiere, no importa cuál sea su razón de fondo, de pronto que ya no hay tantos recursos como los que había durante el Plan Colombia o el Plan Patriota, de pronto la crisis misma global del capitalismo, que es estructural también, de pronto la crisis misma económica del país. Quizá no haya tantos recursos para sostener la guerra como los hubo antes y la oligarquía colombiana requiere un escenario de paz para que no se descuaderne el país. Y todos requerimos un escenario de paz para que Colombia no se siga desangrando. Son miles y miles de muertos a lo largo, nosotros decimos medio siglo, pero desde que nosotros estamos en la resistencia como FARC. Pero las guerras vienen desde mucho antes en Colombia. Entonces, hemos llegado a este escenario de diálogo, buscando la expansión de la democracia a partir de 6 puntos de debate, partiendo por uno de fondo que es el de la tenencia, el uso de la tierra, es decir, la necesidad de generar una reforma rural integral. Y cada vez que hemos dado un paso también en el punto de participación política, en el de la generación de una nueva política antidrogas, en el de la generación de políticas públicas para atender las exigencias, las necesidades de las víctimas y ahora en el debate de este punto de fin del conflicto. Cada uno de estos pasos es pensando en que los acuerdos que tenemos, que nosotros los consideramos parciales porque hay muchos puntos de los que nosotros llevamos como reivindicaciones de las masas empobrecidas de Colombia no fueron incluidos. El gobierno no los quiso tomar en cuenta. Entonces aparecen como salvedades de la insurgencia. Son más de 42 salvedades que hay. Es decir, aparte de los 4 o 5 acuerdos fundamentales que tenemos, hay más de 42 salvedades. De mucho fondo, como por ejemplo, la necesidad de frenar el latifundio en Colombia, la necesidad de frenar la extranjerización de la tierra en Colombia. Hoy en día el latifundio ganadero tiene en sus manos algo más de 1/3 del país, que lo están sometiendo a procesos de praderización que generan una situación ambiental tanto más grave que el de la explotación minero-energética. Entonces hay muchos puntos pendientes que requieren decisiones, pero que quizá ya no los podemos resolver en la mesa. Entonces nosotros decimos, bien, lo que ya está acordado, convirtámoslo en norma, porque hasta el momento lo que tenemos, y en eso debemos ser claros y enfáticos para no engañar al país, lo que tenemos son unos compromisos de palabra escrita, listo, pero no hay, digamos, ningún compromiso vinculante con esa palabra escrita. Entonces, ¿qué hemos dicho? Ya llegó el momento en la discusión de la implementación de los acuerdos en que definamos un cronograma de implementación con tiempos específicos en que se van a hacer los planes y programas, con definición clara de recursos. Nosotros creemos que por lo menos habría que destinar 4 puntos del Producto Interno Bruto para poder sacar adelante esos planes y programas, y con normas ya definidas. Eso no lo podemos dejar en manos del Congreso, porque ahí está el ejemplo de la Constitución del 91. Han pasado ¿cuántos años? Más de un cuarto de siglo y no han hecho, por poner un ejemplo, la Ley de Reordenamiento Territorial, o no han hecho el Estatuto de la Oposición, o un estatuto laboral claro de acuerdo al espíritu de lo que fue la Constitución del 91. Entonces, si eso lo dejamos en manos del actual legislativo, no vamos para ninguna parte. Entonces, hemos dicho que desde la misma mesa, con una comisión de acompañamiento normativo, se deben hacer las redacciones de las reformas constitucionales básicas que haya que hacer y de los desarrollos legales básicos para que queden haciendo parte del acuerdo. Que ese acuerdo tiene que firmarse como un acuerdo especial
para que entre a ser parte del bloque de constitucionalidad, que es un procedimiento del derecho internacional, y que entonces así ya dentro del bloque de constitucionalidad y además como parte de un título especial de la Constitución que debe entrar como artículo transitorio, a partir de ahí entonces sí ya tenemos una garantía mínima de fuerza vinculante. De ahí para allá, bueno, en cierta forma toca dejarle eso al legislativo, pero también hay que dejarle eso a la fuerza de presión de las masas. Nosotros estamos aquí en la mesa, pero en la mesa no se va a hacer la revolución, ni se van a hacer los cambios fundamentales. Es ese constituyente primario en la movilización, en la exigencia, en la apropiación de los acuerdos y en la constituyente que debe hacer los cambios de más fondo que permitan que este país dé un salto hacia la modernización, que es algo que le interesa a los mismos capitalistas. Cambiando un poquito de tema, de los temas tratados y acordados para la pedagogía de paz, ¿cómo conjugar esto? No solamente dentro de la organización de las FAREP, sino en que esa información y esa pedagogía pueda llegar a los grandes centros urbanos y a las cabeceras municipales, y no solamente se queden en los campamentos o territorios donde ustedes hacen influencia. ¿Cómo hacer para que esa pedagogía de paz no la suma la contraparte que es el gobierno solamente? Eso puede ser como las películas esas de Misión Imposible, pero hay que hacerlas porque desde el principio estamos diciéndole al gobierno que es necesario que las comunidades, que la población se vincule, no solamente que esperen a un momento de refrendación, sino que deben estar en la construcción de los acuerdos. El gobierno lo ha impedido. Hemos abierto algunas ventanas, algunas puertas, algunas trochas por los flancos, pero el gobierno incluso ha amenazado en muchas ocasiones con judicializar a quienes vengan a hablar con nosotros. Entonces, no permiten que nosotros hagamos la socialización de los acuerdos, pero tampoco lo hacen ellos que tienen los recursos suficientes. Afortunadamente logramos abrir los espacios de los foros cada vez que había un punto, pero eso no es suficiente, ni lo es el internet. Debe haber una interlocución directa. En eso seguimos insistiendo, sobre todo ahora que comienza la implementación, porque ahí debe estar la participación ciudadana. Entonces siempre hay mucho desconocimiento y mucha tergiversación de los acuerdos. Generalmente el gobierno los interpreta según su criterio y sus conveniencias. Ahora, en esta semana acabamos de salir de una serie de conversaciones con representantes de sectores indígenas y afrodescendientes. Antes esto era impensable. Afortunadamente ya hemos logrado abrir esas puertas y ya se puede hacer este tipo de diálogos, porque ni siquiera con la prensa había posibilidad de hablar suficientemente. Entonces nosotros estamos haciendo algunas explicaciones. Por ejemplo, en el escenario de las poblaciones afrodescendientes e indígenas se había regado la especie que la reforma rural integral que nosotros estábamos impulsando desde La Habana iba a restarle derechos ya adquiridos a los territorios comunitarios, a los resguardos y la autonomía que tienen las poblaciones indígenas en sus propios procedimientos, usos y costumbres. Se había dicho que posiblemente entonces la guerrilla se iba a instalar en los resguardos para de ahí tomar tierras para sí mismas. Todo eso es absolutamente falso. Entonces nos ha tocado explicar cuál es la dimensión, los alcances y que precisamente los acuerdos tienen un acento étnico, cultural, diferenciado y que ahí lo que se puede encontrar son beneficios para el desarrollo del campo, para que esa reforma rural integral no se quede localizada, sino que sea universal, así tenga que comenzar por escenarios priorizados. Bueno, ya se ha entendido mejor. Esto lo quisiéramos hacer nosotros con todo el mundo. Se pensaba que las circunscripciones especiales electorales eran para las FARC, y resulta que no, que eso es para las poblaciones que están más marginadas. Eso todavía no se ha definido dónde van a estar, ni cuántas van a ser, ni durante cuánto tiempo, pero es una conquista que está ahí. Entonces, sí nos parece que en esto hay que hacer mucha más
pedagogía. La pedagogía no es solo para la guerrilla, sobre todo es para las comunidades que se van a favorecer, explicar cuáles son los derechos que van a adquirir a partir de esos acuerdos para que también los puedan exigir en el ámbito, en el escenario de la movilización popular, porque sí estamos seguros que solo de ahí desde el papel no se van a dar los cambios. Sí creemos que debe haber más pedagogía, incluso creemos que este tipo de escenarios, estas conversaciones deben servir para esa labor muy importante, porque si la gente no hace conciencia de qué es lo que se va a cambiar, qué es lo que se va a hacer, es imposible que se apropien y puedan tomarlo como herramienta de lucha o de exigencia. Una de las premisas que tiene el Ejército de Liberación Nacional es que precisamente el pueblo y los ciudadanos puedan llegar a la mesa con sus propuestas y que sean agendadas dentro de la mesa y meterle pueblo a la paz, meterle, por así decirlo, sus reivindicaciones o sus necesidades particulares. Ha sido una propuesta que también ha sido de las FARC, que la sociedad civil esté vinculada al proceso y que de cierta forma u otra el gobierno ha tratado de mantener muy herméticamente. Desde el principio nosotros hemos hecho esa exigencia, pero en una mesa de conversaciones o de negociaciones, pues son dos partes. Y si tú vas a imponer todo lo que tú quieres, pues no habría necesidad de conversar. Eso se hace cuando alguien ha triunfado. Aquí estamos en un escenario que ni la guerrilla derrotó a las Fuerzas Armadas, ni el Estado derrotó a la insurgencia, entonces tenemos que consensuar. Nosotros hemos exigido la presencia del movimiento popular con sus propuestas, solamente se lograron abrir los escenarios que ustedes conocen, de los foros para cada uno de los puntos, y con muchas dificultades, porque por más que se buscaba que quienes hicieran las relatorías y las conclusiones fuera gente neutral, independiente, por lo general uno veía a la ONU o a los mismos funcionarios de las universidades o del episcopado terciando en favor del Estado. ¿Ya? Eso se veía a cada paso, eso lo estoy diciendo como una realidad. Entonces, listo, se pueden encontrar los escenarios, pero luego eso cómo llega a la mesa. Nosotros lo que hacíamos era que esas conclusiones, a veces llegaban conclusiones divergentes, las que sacaba la Nacional por un lado, con las que sacaba Naciones Unidas por otro. Y eso nunca se abrió un solo libro, y eso hay que decirlo y que quede como un registro para la historia. Jamás en la mesa, más allá de que nosotros hicimos la exigencia de que se estudiaran esas conclusiones, tanto las que sacó la Comisión de Paz del Congreso como las que se hicieron a instancias de la mesa, jamás se abrió un solo libro en la mesa para discutirlo. Es decir, en cierta forma, a instancias del gobierno esa era una farsa. Ni jamás se abrieron los bultos y bultos de cartas y propuestas que llegaron por correo, ni hubo la forma de hacer un análisis de qué era lo que decían las correspondencias que llegaban por vía del internet. Esto suena feo, pero así es. ¿Ya? ¿Cómo llegaron las propuestas del movimiento popular, de las organizaciones sociales? Sencillamente porque nosotros agarramos los libros, hicimos una síntesis y las convertimos en propuestas mínimas. Por eso las propuestas mínimas en materia de reforma rural integral que presentaron las FARC coinciden con las de la Cumbre Agraria. Por eso coinciden las propuestas de participación política con las del movimiento popular, porque las resumimos, las sintetizamos y las llevamos sobre la mesa. Es decir, a la mesa nosotros no llevamos el plan o el programa revolucionario de las FARC, no. Llevamos las reivindicaciones, los sentimientos, los quereres del movimiento social. Ahora en este punto, fin del conflicto, es que ya estamos llevando las exigencias de las FARC para el tránsito a organización, a partido o movimiento político, por hasta los 4 primeros acuerdos que hicimos, todo lo que está consignado en los acuerdos son reivindicaciones del movimiento popular. Esa es la realidad que tenemos. Voy naciendo de la historia de otros hombres que vivieron y otros tantos no la vieron por el hecho de pensar. Observamos que querían vincular a la Universidad Nacional y algunas universidades para la pedagogía de paz. En algunas universidades estas cátedras han servido
más para hacer una caja de resonancia del gobierno. No ha habido una real imparcialidad. Ustedes en un largo, poco tiempo se verían dando cátedras para la paz en las universidades públicas o privadas. Bueno, el problema ese que tú estás planteando no está solamente en el nivel universitario superior, sino que está también en el nivel medio, y eso viene básico, desde el nivel básico, ¿sí? Porque el aparato educativo es un aparato ideológico y el Estado trata de ponerlo a su servicio. El bloque de poder dominante lo pone a su servicio, y eso es en la universidad pública y en la universidad privada. Afortunadamente todavía tenemos escenarios donde se puede respirar libertad, escenarios donde se puede crear, y así sean pequeños, esos escenarios hay que usarlos. Y no tenemos otra alternativa, sino que ahí es donde existen los pocos escenarios donde podemos hacer de los pequeños grupos conscientes, podemos hacer que se multipliquen. Por eso hemos propuesto que la universidad debe vincularse no solo a la pedagogía, sino a la construcción de la paz, en los proyectos que se deben implementar dentro de los escenarios que se prioricen para los programas de desarrollo con enfoque territorial, o para cada uno de los planes que de ahí salgan, para ver si se hace el catastro, para ver si se hace los estudios de priorización o qué es lo que se requiere en una región u otra. Es decir, la universidad tiene que desenclaustrarse, tiene que salir del campus y tiene que hacer de la sociedad su campus más amplio. Tiene que salir del aula y tiene que convertirse en un factor de transformación, y en eso tiene que jugar un papel fundamental, bueno, el cuerpo académico en general, pero sobre todo el movimiento estudiantil, porque los cambios que nosotros creemos se deben hacer solo son posibles si la juventud se mete a hacerlos. Decir esto, sin el factor juvenil poniéndose a la vanguardia de las transformaciones no es posible, es una mentira. Y dentro del sector juvenil, un peso fundamental de mucho dinamismo, de mucha entrega, y eso yo creo que no es una invención, sino que eso está comprobado, lo juega la mujer. Es decir, las FARC tienen ese convencimiento. Los cambios no los vamos a hacer en la mesa, y estamos colocando unas bases, una plataforma, para que lo que se lance sea un movimiento amplio de convergencia, alternativo, donde el movimiento juvenil y dentro de él el movimiento estudiantil jueguen el papel preponderante, y en ello el acento fundamental sea el de la mujer. Ese es como nuestro punto de vista. De pronto quizá podemos estar equivocados, pero así es como lo estamos viendo. ¿Cómo hacer que la cultura sea un factor determinante para una paz con justicia social? La cultura siempre está, digamos que, en las raíces más profundas de lo que es la conciencia social. Si nosotros seguimos viendo el tema cultural como el telón de fondo de la acción política, vamos a estar equivocados. La cultura no me refiero solamente a las artes, sino a la idiosincrasia, a las formas de relacionarse los pueblos, a los usos, a las costumbres. Eso tiene un papel esencial y de larga duración en la generación del tejido social. Entonces hacia ahí hay que apuntar. Hoy en día desafortunadamente hay unas culturas hegemónicas, pero las contraculturas y las simientes de factores de transformación existen. Nosotros tenemos unas raíces amerindianas y afrodescendientes de la fuerza del mestizaje que tienen mucha potencia de cambio. Las más sanas y vivas hay que ponerlas en función, multiplicar la fuerza de nuestra identidad amerindiana, multiplicar la fuerza de nuestras convicciones, de nuestras creencias, de darle valoración a lo que nosotros somos como pueblos originarios y como pueblos afros y como pueblos mestizados. No tener la vergüenza que desde el imperio o desde la mentalidad eurocentrista han querido que tengamos de nosotros mismos.
creer en que nosotros somos capaces de lograr cambios desde nuestra propia visión, desde nuestra propia mentalidad, claro, sin chauvinismos, claro, recogiendo las experiencias de todos los pueblos del mundo, porque en el fondo de un ser revolucionario debe haber una concepción de solidaridad y de internacionalismo, pero debemos aprender a valorar lo que nosotros somos raizalmente y lo que podemos hacer con nuestros propios esfuerzos. Y esa es la esencia de la cultura como factor de cambio. No dejemos que la cultura siga siendo simplemente reducida a las artes o que la cultura hace presencia simplemente como telón de fondo de entretenimiento mientras viene el discurso político electoral. Esta canción nace desde los barrios que sienten la indignación por el asesinato de jóvenes esperanzas, gobierno de corruptos que estimulan las matanzas, para que les quede claro que este pueblo no se calla, que su lucha la... Hablando de este tema que es tan álgido y que genera tantas espinas y tantas controversias en el país, a propósito del paramilitarismo en este momento en el Bajo Cauca, en Antioquia, hay un refugio humanitario por la paz. Uno de los organizadores de ese espacio fue asesinado por los paramilitares. ¿Cómo fortalecer los derechos humanos en estos territorios donde dicen que ya no hay presencia paramilitar o bandas herederas del paramilitarismo? ¿Y ustedes cómo están analizando y midiendo el pulso de lo que pueda ser un posible escenario ya en Colombia? Sin duda el paramilitarismo es uno de los peligros más grandes que está pendiente sobre el propósito de paz que tenemos, ¿no? Ahora, me refiero al paramilitarismo como política de Estado, porque es mentira que el paramilitarismo no exista. Esa es una actitud, negarlo es una actitud del Estado que se configura en un delito muy grave que es el negacionismo. Pero listo, digamos que hay organizaciones que son las sucesoras del paramilitarismo. Como quiera que se llamen, hay que desarticularlas. Pero la salida en esto tampoco puede ser militarista. Yo pienso que hay que dejar unas opciones, unas ventanas para dialogar con estos sectores, porque todo esto se ha generado a instancias del Estado. El paramilitarismo es una política de Estado. Entonces, para que eso se desarticule se requiere una decisión política. Digo esto porque a veces hay asesinatos de dirigentes populares, hay asesinatos de líderes sindicales, de defensores de derechos humanos, de líderes estudiantiles, en sitios hasta donde no alcanza la mano de las BACRIM, en sitios hasta donde no alcanza la mano de los úsuga o de los gaitanistas o como se quieran llamar. Entonces, a mi modo de ver, el Estado sigue cometiendo crímenes y utiliza estos nombres y estas estructuras más ligadas al narcotráfico que a la guerra sucia como mampara de sus crímenes. Eso es lo que yo pienso. Por eso me parece que la Comisión de la Verdad en esto tiene que jugar un papel y dentro del sistema integral de verdad, justicia, reparación y no repetición, que entre otras cosas es un punto no cerrado todavía, porque el Estado no quiere hacer compromisos de no repetición, no quiere desmontar la doctrina de la seguridad nacional, no quiere desmontar la política del enemigo interno. Eso hay que hacerlo. O sea, tiene el Estado que desmontar eso para que se desarticule la guerra sucia. Entonces, me parece, ahí se ha creado dentro de ese sistema una unidad de investigación de este fenómeno del paramilitarismo y de desarticulación de estas fuerzas sucesoras del paramilitarismo, donde aspiramos a que haya un equipo probo de personas que hagan un verdadero esclarecimiento de este fenómeno. La creación de esta unidad me parece que es algo interesante de estos acuerdos. Hay que colocar un buen director, hay una salvedad ahí en los acuerdos que hasta ahora hemos hecho, porque eso tiene que nombrarlo el fiscal, pero si el fiscal va a ser un personaje como Néstor Humberto Martínez, que ha tenido ligazón con las empresas que han financiado el paramilitarismo, no es garantía de nada. Entonces, listo, desde la institucionalidad se puede hacer, pero esto es un problema de decisión política y reitero, es lo que más pende como peligro sobre el proceso de paz. Ahí es donde nosotros estamos diciendo, se requiere que haya un compromiso de abandonar la doctrina de la seguridad nacional, se requiere depuración de una fuerza pública que es la gestora de los falsos positivos, de las masacres, de desplazamientos, en fin, se requiere que haya una reducción
de ese gasto de alrededor de 6 puntos del Producto Interno Bruto para que eso se dedique a la inversión social. Y el otro era el de justicia, que es donde se crea la JEP. Pero, aparte de ese punto, el primero es el de derechos humanos. El gobierno como que no lo debatía, entonces llegamos a un acuerdo que se llama, y yo recomendaría que lo lean, porque se llama Acuerdo sobre Declaración y Compromiso de Derechos Humanos, ¿ya? Entonces ahí hay toda una sustentación donde tratamos de comprometer al Estado, claro, comprometiéndonos nosotros también al respeto de los derechos humanos, a su promoción, en fin, pero al mismo tiempo de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, a los que el Estado siempre le está sacando el cuerpo con el cuento de la progresividad, que nunca se da, ¿ya? Sino por el contrario, lo que hay es regresión. Entonces me parece que esa es una herramienta para los defensores de derechos humanos muy importante, porque una declaración y compromiso de ese tipo en Colombia no la hay. Es la primera que se da y me parece que eso es una herramienta que hay que tomar. Nadie le ha dado publicidad, nadie se ha dado por enterado, pero sí me parece que siendo uno de los 2 puntos en el punto de agenda referido a víctimas, tiene tanta importancia como el de verdad. Decidida, rama por su vida, revolución a salida, opresión, gente en insurrección, frente de lucha común para liberar una nación y al borde del abismo por culpa del elitismo. Bueno, ya para cerrar la entrevista y para terminar y ya como para dejar un poquito ya las cosas más tranquilas, ¿cómo se ve Jesús Santrich en 2 años? En 2 años, con 52 años cumplidos. No, pues ojalá en un escenario de paz, si se posibilitan las condiciones, lo que estamos planteando como fórmulas de cambios, no para hacer una revolución, porque lo que creamos es generar espacios donde se pueda actuar en democracia, donde disentir, donde controvertir no sea una causa para que uno lo asesinen, para que uno lo apresen o lo persigan. Es decir, juguemos con reglas limpias, como ocurre en otros estados capitalistas, pero que no ponen en marcha la guerra sucia, y busquemos las vías democráticas para hacer los cambios. Si eso no ocurre, aquí va a seguir reproduciéndose la guerra. Entonces yo me vería en un escenario de paz, ayudando a hacer la pedagogía seguramente del significado de los acuerdos, de la necesidad de implementarlos, profundizarlos, multiplicarnos, si es que queremos verdaderamente una revolución social que genere más condiciones de justicia, de dignidad en nuestro país. Porque la firma del acuerdo final no es la revolución, ni es la conquista de la paz. Con la firma del acuerdo final es que comienza el fin del conflicto. Comienza, es una construcción que tenemos que hacer, ojalá no se descalabre, ojalá no se fracase. Eso sí, no me veo ni como ministro, ni como senador, ni como nada de esas cosas, simplemente ayudando en lo que se pueda, ojalá como profesor, como maestro, como cultor, bueno, más bien de esa manera. Gracias, hermano. Muchas gracias. Esperemos que la paz se pueda dar en Colombia, hombre. Bien, mi hermano. Muchas gracias. Gracias a ustedes, a todos y a todas. Si quiero mirarte, voy a acercarme al paraíso infinito que hay en tus venas, tierra inmensa, infatigable, inmarcesible. Colombia hoy se viste de blanco, un sol naciente nos va alumbrando. Mi Colombia, por la paz te cantamos, quiero hacer